Buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra práctica sobre el diseño de un perfil estadístico que se los va a pedir en la tercera actividad o cuarta actividad de su plataforma. Entonces vamos a hacer este ejemplo en Excel. Es muy sencillo. Vamos a tomar una muestra. Aquí tenemos una de una serie de datos. Vamos a copiar acá abajo para trabajar más a gusto. Y entonces nos vamos a ir a grabar o activar las herramientas, ¿sí? Entonces nos vamos a archivo, en opciones de Excel nos vamos a complementos y en complementos le vamos a dar la opción herramientas para análisis VBA, ¿sí? Y le damos a aceptar. Muy bien, con eso nos vamos a datos, al menú principal en datos, y en la parte en el extremo, ¿sí? Viéndolo como estamos viendo la computadora de frente, ¿sí? En la esquina derecha superior dice análisis de datos. Eso quiere decir que ya se precargó su herramienta y le vamos a confirmar que la herramienta que nosotros queremos trabajar es de estadística descriptiva. Le damos a aceptar y nos va a pedir en qué rango de entrada quieren trabajar. Muy bien, entonces el rango de entrada va a ser la serie de datos o el conjunto de datos que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a posicionar en la serie de datos, ¿sí? Y se le asigna el rango de datos donde que se seleccionó. ¿Okay? En la columna no le vamos a pedir rótulos en la primera fila, nos va a pedir el rango de salida, y el rango de salida lo vamos a solicitar que sea aquí en una columna al lado para que se nos presenten los resultados. ¿Okay? Ahí va a ser el rango de salida, y le vamos a pedir que nos realice un resumen de estadística, que es lo que estamos buscando nosotros, el resumen de estadística. Bien, le damos a aceptar. Ese resumen de estadística lo podemos trabajar con un nivel intermedio de nivel de confianza. Más adelante vamos a platicar qué son los niveles de confianza, e inclusive en su segundo curso de estadística inferencial ahí vamos a ver y trabajar niveles de confianza. Pero bueno, nada más para adelantar, nivel de confianza es el nivel de confort, ¿sí? Dado que los trabajos estadísticos no se trabaja a un 100%, se tiene que contemplar un margen de error. Entonces nosotros para estos fines contemplamos un margen de error intermedio, quiere decir ni muy presionado para que nos salga muy bien, o sea, excelente, ni tampoco demasiado suave para que nos salgan bastantes errores. Entonces un nivel intermedio sería de 5% de error, quiere decir de 95% de nivel de confianza. Y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, y ahí en donde dice columna pues pueden poner perfil estadístico,
Y fíjense lo que nos presentó. Vamos a interpretar cada uno de esos resultados, o con lo que consideramos los más importantes. Fíjense, la media 37.98. ¿sí? Acuérdense que la media es el valor de ubicación más utilizado, ¿sí? La mediana es 38.9, la moda es 38.9. Fíjense, la moda nos dice que ese es el valor de la moda porque es el valor que se repite con mayor frecuencia. Entonces se repite 2 veces. El sistema nos reporta que ese debe ser se debe considerar de moda, porque existen otros valores que se repiten igual, cumple con esa característica, ¿sí? A ver, el 39.7 también cumple, y entonces, pero dado la ubicación que tiene primero el 38.9, por eso nos reporta ese valor, ¿sí? Aquí hay cuestiones de interpretación. Fíjese, la desviación estándar es 4.04. ¿Qué nos dice la desviación estándar? Es el promedio de nuestras desviaciones, y nos dice que para que nos diga que fue una buena muestra, quiere decir que no debe el coeficiente de variación no debe ser arriba del 10%. El coeficiente de variación quiere decir dividir la desviación estándar entre la media. Entonces, si nosotros dividimos la desviación estándar, que es 4.04, entre la media, que es 37.98, nos da exactamente 10%, o sea que está en el límite donde se considera que es una buena muestra para trabajar, ¿sí? Bien, entonces la varianza de 16.34, acuérdense que la desviación estándar y la varianza se consideran medidas de ubicación, ¿sí? Medidas de variación. La media, mediana y moda se van a considerar medidas de ubicación, ¿sí? Y existen otros valores que nos da este rango, este perfil estadístico, como el rango, que es 18.8, el valor mínimo y el máximo 24.7 y 43.5, el número total de datos 20 datos, y trabajó con un nivel de confianza 95 con un promedio de variación de 1.89, ¿sí? Con respecto a la media, ¿sí? Con respecto es el promedio de las desviaciones, esto dado en niveles de Z, ¿no? Entonces, fíjense la rapidez con la que se trabaja en Excel, precargando. Esto no viene directo, hay que precargar primero análisis de datos, luego que nos haga una estadística descriptiva y nos va a presentar esta media. Entonces, ¿qué ventaja tiene con respecto a realizar cada una de las funciones, jalar una de las funciones que tiene Excel precargada, que todo nos hace en de una sola ocasión? Podemos trabajar distintas muestras y nos va a dar distintos perfiles, ¿sí? Y se facilita nuestro cálculo a la hora de comparar, porque todo lo tenemos en este resumen de datos, ¿sí? Entonces, esta práctica les va a servir para dentro de las actividades 4, puede ser, y nos está diciendo la aplicación de las distintas herramientas de las medidas de ubicación, que es media, mediana y moda, las medidas de variación, desviación estándar, varianza de la muestra, ¿sí?
coeficiente de asimetría o de variación, ¿sí? Y con esto vamos valorando también la calidad de la muestra. Bien, ese es en cuanto a los perfiles estadísticos. Ahora, ¿qué importancia tiene la media, desviación estándar y varianza de la muestra? Bueno, en cuanto a la media, pues acuérdense que es el valor más representativo y el que se repite con mayor frecuencia, por lo tanto es el parámetro de referencia más utilizado en estadística. La desviación estándar es una medida de variación y surge de la raíz cuadrada de tu varianza, ¿sí? Es estándar porque utiliza una unidad estándar, o sea, se puede aplicar de la desviación para el sistema métrico decimal o el sistema inglés y la unidad es la misma, ¿sí? Por tal motivo, esta medida de variación empezó a ser utilizada mejor que la varianza. Y otra situación, el rango de datos entre más pequeño sea, quiere decir que el valor de tu muestra es mejor y se puede trabajar en forma más eficiente, ¿sí? Al disminuir el rango, el error, porcentaje de error disminuye, va disminuyendo. Entonces, al disminuir el error, las posibilidades de que tomes una mejor decisión aumentan. Entonces, es inversamente proporcional, ¿sí? Al disminuir el error, existen mayores posibilidades de que tomes una buena decisión. Aumenta tu error, el tamaño de la variación de tus datos o tu rango se amplía, aumenta la posibilidad de error y entonces aumenta la posibilidad que tomes una mala decisión, ¿sí? Entonces es la importancia de tener tus cálculos, tu rango, tus valores mínimos, tus valores máximos, todo en un solo cálculo, ¿sí? Esa es la importancia del cálculo de tu perfil estadístico. Bueno, entonces con esto pueden empezar a trabajar sus actividades y próximamente tendremos, la próxima semana tenemos otros cálculos que los vamos a programar. Hasta luego.